Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar esta noche en este programa y bueno, gracias a nuestros invitados que aceptaron estar aquí para conversar. Rina Musali Galante, que es analista internacional y conductora de la serie 2014 Elecciones en el Mundo y Vértice Internacional del Canal del Congreso en México. Gracias, Rina, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Carmen. Gracias por estar aquí y gracias a Mauricio Menchulam. Gracias, Mauricio, que es profesor del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana en México. Mauricio, bienvenido. Muchísimas Gracias, Carmen. gracias Buenas a los noches. dos. Pues los invitamos porque tanto Rina como Mauricio formaron parte de esta experiencia que tuvo lugar en Sarajevo hace algunos días, con motivo precisamente del encuentro Sarajevo por la Paz 2014. Y bueno, obviamente relacionado con este aniversario, el centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial, conocida como la Gran Guerra, y todo lo que involucra hablar hoy en el mundo 100 años después. Así que en estos días, bueno, específicamente el 28 de julio es cuando se tiene como fecha de arranque de esta gran conflagración internacional, pero bueno, el detonador, digamos, ¿no? Lo que históricamente se identifica como el detonador, que es el asesinato del archiduque de Austria, y eso da pie, bueno, a una revisión 100 años después muy interesante, de la cual ustedes formaron parte. Y no digo más para que ustedes sean los que nos cuenten precisamente qué pasó ahí. Rina, cuéntanos. Claro que sí, Carmen. Efectivamente, mira, el 2014 es un año muy especial para la historia y la evolución de la humanidad, sobre todo porque no nada más tiene la conmemoración del estallido de la Primera Guerra Mundial, como bien lo señala, sino también tenemos que en el 2014 se cumplen los 75 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos los 25 años de la caída del muro de Berlín, es decir, el muro que se construye en el 61 para separar a la República Democrática Alemana de la Federal y que termina cayendo en el 89. Pero también tenemos que del 91 al 95, en estas épocas estamos viviendo los 20 años de la Guerra de los Balcanes, cuando se disuelve la Yugoslavia, se ingresan 6 nuevos países al mapa mundial y bueno, pues se da también el genocidio serbio para los bosnios musulmanes, ¿no? Que fue algo pues muy trágico. Entonces tenemos varios acontecimientos en este 2014 que nos hacen hablar pues de un año del recuerdo, un año de conmemoraciones, un año de preguntas y de reflexión, Carmen. Además, digo, un evento más fue el genocidio de Ruanda, que cometen sistemáticamente esta matanza de la mayoría Hutu contra la minoría Tutsi, y a contrapelo de todo esto y en contraste, que ha sido un siglo pues lleno de calamidades y lleno de conflictos, tenemos que se cumplen en el 2014 los 10 años del 2004, que fue una nueva ronda de ampliación de la Unión Europea, en donde ingresan 10 nuevos países, y la Unión Europea, pues no por imposición, sino por voluntad, 10 países, tanto de Europa del Este como de los Bálticos, ingresan a la Unión Europea, y traigo esta colación para decir que la Unión Europea pues es una institución también de paz, ¿no? Que disuade la guerra y que en más de 60 años pues es un experimento geopolítico que drena esto. Pues sí, vaya año este 2014, Mauricio. Efectivamente, entonces además es el año, por supuesto, y número 2, la ubicación. El evento de paz se lleva a cabo precisamente en Sarajevo, porque es el sitio en donde se da el asesinato que tú acabas de mencionar, donde se están cumpliendo los 20 años del genocidio, de toda esta guerra de los Balcanes, y se ubica este sitio justamente para hacer la pregunta, porque sobre todo cuando tú estás en Bosnia y empiezas, oye, es que son los 100 años de la Primera Guerra Mundial que empezó acá, no, dice, no, acá no empezó la Primera Guerra Mundial, acá lo que hubo fue un asesinato, el asesinato, y es un terrible, sí, claro, pero un asesinato no tiene que llevar a una confrontación internacional donde intervienen todas las potencias que existen en ese instante y donde mueren 20 millones de personas. O sea, de una cosa a la otra hay un camino, ¿no? Sí, el asesinato por sí mismo no es el único evento, pero es el gran detonador. Es así el detonador. Se identifica. Pero fíjate que es el 28 de julio el asesinato es el 28 de junio 2014. Y la declaratoria de guerra de Austria a Serbia es el 28 de julio, un mes después exacto, ¿no? Entonces, uno de los temas que se conversan tiene que ver con un libro recientemente publicado por Christopher Clark, un historiador
historiador británico, se llama Sonámbulos. 800 páginas solamente para hablar de estas 4 semanas, no de la guerra mundial, casi de las 4 semanas. Desde su perspectiva, la tesis de este historiador, y lo cual se discute enormemente, la Primera Guerra Mundial no solamente era evitable, era improbable. Sí, tantas cosas tuvieron que juntarse para que la guerra se haya detonado como se detonó, que realmente, a ver, o sea, ¿de verdad? La lección que tenemos que tomar es, todo el mundo estaba tan convencido que la otra potencia no iba a actuar en cierto sentido, que todo el mundo daba un paso hacia adelante de la escalada, y entonces la otra potencia, dando ese paso, pues entonces se veía obligada a dar un paso adicional. Eso nos arroja lecciones enormes. Y se salió de control. Se sale de control. La primera lección es, las potencias sí se pueden pelear. No asumamos que por más armadas que se encuentren, las potencias automáticamente, de manera racional, absoluta, van a evitar una confrontación siempre. Es una primera gran lección, que valdría la pena, Rina, Mauricio, reconstruir en este programa básicamente lo que sucedió con aquel asesinato, de dónde venía el asunto, por qué asesinaron al archiduque y qué fue lo que hizo esa anécdota que se escaló trágicamente a niveles pues insospechados, como una guerra mundial. Bueno, el asesinato lo comete Gavrilo Princip, que él es un serbio bosnio y él está luchando por la independencia de los Balcanes, porque hay que recordar que esta zona y esta región pues fue parte tanto del Imperio Otomano como del Imperio Austrohúngaro. Y ahora mismo, en estos 100 años de conmemoración de la Primera Guerra Mundial, pues mientras que muchos lo consideran como un asesino, como un terrorista, otros lo consideran como el héroe, porque realmente pues le da cabida a esta independencia. Recordemos que Yugoslavia, se forma después del fin de la Primera Guerra Mundial, después de varios años. Y bueno, adelante surge la gran figura de Josip Broz Tito, ¿no?, que es el gran aglutinador de estos países tan diversos en términos étnicos, que finalmente terminamos con la guerra de los Balcanes. Pero aquí yo creo que es importante, hablando, Mauricio, con las lecciones y los grandes aprendizajes de la Primera Guerra Mundial, es que la Primera Guerra Mundial no debe de ser letra muerta, Carmen. La Primera Guerra Mundial es una guerra en donde sus implicaciones marcan y trazan la evolución del siglo XX. Y entonces, si yo hoy quiero entender crisis política en Ucrania, yo no lo puedo hacer si no me voy a mi primer referente. ¿Cuál es mi primer referente? La desintegración de la Unión Soviética. Y para entender eso, me tengo que ir a la Guerra Fría. Pero no puedo entender Guerra Fría si no me voy a la referencia obligada de la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial no la entiendes si no entiendes qué pasó en la Primera Guerra Mundial. Y en esas semanas que transcurrieron, como dices, Mauricio, del 28 de junio del 28 de junio con el asesinato al 28 de julio, que es el arranque de la guerra. Bueno, si 800 páginas explican solo esas 4 semanas, ¿cómo la resumirías? Te pongo más difícil. Sí, no, claro. No, obviamente había una serie de negociaciones, pero todo se remonta a 2 factores, te diría yo. El primero es un complejísimo sistema de alianzas. Las alianzas eran pactos de defensa mutua que tenían los países distintos, de forma que si uno era atacado, eso obligaba al otro inmediatamente a intervenir, y entonces si ese segundo país era atacado, entonces ya tenían que intervenir otros 2 y 3, y así es como sucede, ¿no? O sea, finalmente Austria va a terminar declarando la guerra a Serbia, pero Serbia había garantizado el apoyo de Rusia. En el momento en que Rusia se va a pelear con Austria porque había atacado a Serbia, pues entonces tiene que entrar Alemania a defender a Austria-Hungría, y si Alemania va a entrar a defender a Austria-Hungría en contra de Rusia, Rusia tiene el pacto de defensa mutua con Reino Unido y con Francia, y eso involucra a Reino Unido y Francia en favor de Rusia. Entonces, este sistema de alianzas solito, los actores lo conocían, pero todo mundo asumía que debido a que existía, nadie iba a dar un paso adicional. Era el mecanismo que sostenía lo que se conoce como el balance de poder o equilibrio de poder. Y el segundo factor tremendo es el factor que se conoce como la paz armada, un elemento que no es paz realmente. O sea, si nos ponemos muy estrictos con el término, ¿no? O sea, efectivamente no habían balas, había un fuego en potencia, calmado, pero la existencia de todo este armamento, sumado al sistema de alianzas, hacía que si algo fallaba, se detonaba como dominó
una serie de guerras entre estos actores que iban a explotar todo el armamento que en ese momento todo el mundo tenía a su disposición. Guerras, escaladas militares enormes, guerras armamentistas muy importantes. Mauricio Rina, déjenme hacer una pausa y regresamos en esta conversación ahora que regresan de Sarajevo hace algunas semanas que ya están de regreso, pero digamos al principio de junio, cuando pudieron participar en este gran encuentro multinacional, digámoslo así, en donde habrán discutido desde esto hasta qué hacer con la guerra como un fenómeno que persiste en el mundo. Cuéntame, Rina, ¿en qué consistió esto? ¿Quién convocó? ¿De qué se trataba? ¿Y qué pasó? Mira, hubo alrededor de 200 talleres alrededor de este foro de paz en Sarajevo, precisamente en donde se llevó el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Alrededor de los temas, hubo 5 ejes principales, temas relacionados con todo lo que es la cultura de paz y no violencia, el rol de las mujeres tanto en las guerras como en momentos de paz, el tema del desarme y de qué hacer para desbancar este militarismo tan fuerte, porque ahora estamos viviendo una ola y una escalada armamentista en el mundo impresionante, temas como justicia y paz social, y la última que fue muy interesante, la reconstrucción, la reconciliación, pero también la construcción de paz desde lo local, desde las raíces. Y yo especialmente me llevo 2 o 3 lecciones que me gustaría compartir rápidamente contigo, Carmen. La primera pregunta que se hace este foro de paz en Sarajevo es ¿qué hacer frente al gran desbalance de los presupuestos militares frente a los presupuestos de desarrollo? Es decir, cómo desmontar una economía de guerra hacia una economía de paz. Bueno, ni más ni menos. Sí. Estás tocando un punto muy difícil. O imposible. Casi imposible. Sí, seamos realistas. Mira, yo utilizo... Fíjate la expresión, desmontar la economía de guerra. Que mira, más que desmontar, si me permiten, o sea, la idea y la propuesta tiene que ver con reconvertir. O sea, lo que están diciendo quienes proponen estos temas es, en esencia, tratar de empatar los intereses de los agentes económicos. Los agentes económicos están buscando hacer dinero, pero entonces hay que tratar de mostrar que existen formas alternativas de hacer dinero. Que no sea la guerra. Dice, por ejemplo, un joven alemán, dice, mi país, se para un joven alemán de 24 años, dice, mi país se vio obligado, sí, por la fuerza, por la necesidad, a reconvertir su industria militar a una economía productiva. Dice, hoy en día Alemania es la 4ª economía del mundo, una de las economías más productivas. Lo que tuvimos que hacer es convertir las fábricas de tanques en fábricas de camiones. No significa ganar menos dinero, significa mostrar otras alternativas para tratar de generar intereses económicos, pero intereses económicos no a partir del armamento, que es un poco lo que hizo Alemania y lo que tuvo que hacer también Japón en su momento. Perdón, Rino. Pero efectivamente, esa es una idea fuerza que tomó lugar en Sarajevo, pero también otra idea es, una frase que dijo Ban Ki-moon, en donde señala que el mundo está sobrearmado y que la paz está subrepresentada. Y había que agregar ahí que la paz está escasamente financiada. Y ahí voy con Mauricio. ¿Qué quiere decir? Que tenemos muy claro el teatro de la guerra, el teatro de las calamidades, de la política internacional, de los grandes intereses atrás, pero no sabemos cómo construir paz. No sabemos que tenemos que invertir recursos para prevenir las guerras, para prevenir conflictos, para la reconciliación nacional, para la sanación y para hacer hasta paz entre los individuos. Entonces, eso es otra de las grandes aristas que nos dejan justamente qué hacer para que también la sociedad civil, Carmen, se empodere en el sentido que tiene que transparentar, tiene que presionar a sus gobiernos para hacer transparentes los presupuestos militares. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Hacia dónde se ve el dinero? Corto, mediano, largo plazo. Es decir, una sociedad civil que esté vigilando y fiscalizando a los gobiernos de cómo se gasta el dinero en términos de presupuestos militares. Sin la menor duda. Bueno, nos corrige Mauricio con la palabra, en vez de desmontar, dice reconvertir una industria de guerra. Bueno, aceptada la corrección. Aceptada la corrección, pero a ver, antes de entrar al programa, preguntaba yo sobre el dato duro de que
¿Qué representa el presupuesto nacional de eso que se llama economía de guerra? Y te contestamos de memoria, ¿no? ¿Verdad? Inmediatamente, 1.7 trillones de dólares. 1.7 trillones de dólares. Mundiales. El presupuesto militar global. Global, de lo cual 30% lo concentra Estados Unidos. Entiendo que digas no desmontar, sino reconvertir, si hablamos de estos niveles. 1.7 trillones de dólares a nivel mundial cada año. ¿Qué otras ideas hubo en Sarajevo, además del joven alemán que dijo lo que dijo? Que bueno, Alemania es muchísimas cosas, además de campeón del mundo en fútbol, que eso ya también habla de ellos positivamente. ¿Qué otras ideas surgen en un foro, un encuentro mundial, como básicamente un encuentro de esta naturaleza? Mira, en ese sentido, lo que proponen muchos, diría yo, muchos actores que se mantienen de manera activa, cabildeando, trabajando, haciendo diplomacia constante con los distintos gobiernos para tratar de, ahora sí que asesorarles. ¿Con qué gobiernos? Con los gobiernos que están dispuestos. Entonces nos cuentan un caso del gobierno suizo, que por cierto tiene uno de los ejércitos más importantes del mundo, Suiza, ¿no? Entonces se acercan con el gobierno suizo y logran asesorarlo para detener un programa de avances militares que estaban haciendo y logran una reconversión de ese programa, generando réditos importantes para el gobierno, generando un exceso de recursos que el gobierno suizo necesitaba para ser utilizados en otras partes. Entonces también está un poco la parte de la asistencia o la asesoría a través de los gobiernos, número uno. Y número dos, tiene que ver también con cómo trabajar con las propias universidades, las universidades que ayudan a este tipo de economía porque requieren del financiamiento de las agencias de seguridad, de los ejércitos, y por lo tanto se mantienen en la investigación y desarrollo de este armamento que finalmente va a terminar en las manos de quien termina. Entonces, ¿cómo ayudar entonces a las universidades a ser financiadas por mecanismos alternativos, ¿no? Pregunta. Vaya punto. No es un tema simple. Y luego está esta otra parte que me parece también fundamental, que son las sociedades civiles actuando desde lo local. Lo que nos sucede, Carmen, Rina, no sé si estarás de acuerdo. Tú ves todo esto y dices, es apabullante, yo no puedo hacer nada al respecto. Entonces, hay un número de experiencias muy interesantes de construcción de paz a nivel casa, familia, escuela, ciudad, y de cómo estas experiencias pueden ayudar a paulatinamente ir permeando hacia arriba. Y obviamente parte del evento consistió en escuchar estos talleres, en formar parte de ellos, en investigación, en temas de reconciliación de distintos pueblos que están enfrentados, y esa es un poquito la otra propuesta, la paz desde la raíz. Escuchamos esta parte donde Mauricio expone pues lo que puede construirse de la base hacia otros niveles más altos para imaginar la paz posible. Cuesta trabajo, bajo una idea de que hay una economía que se ha montado precisamente en el tema de la guerra. Pero ¿qué dices tú, Rina? Sí. Mira, retomando un poco lo que dice Mauricio, uno de los talleres que a mí me llamó mucho la atención es este tema de la ciencia para la guerra o la ciencia para la paz. Y aquí la denuncia, y tocando fondo con Mauricio, es que las universidades están creando técnicos, ingenieros, profesionistas, pero que no se nos está olvidando crear ciudadanos. Y mientras que no estemos formando ciudadanos en nuestras escuelas y en nuestras casas de estudio, entonces no estamos abonando a la paz. ¿Qué se crea entonces, según tu punto de vista? No, lo que se está creando son, personas, por supuesto, pero que estamos más conectados a la economía de guerra y a las empresas transnacionales que tienen la rentabilidad del capital, y que hay un paraguas de intereses imbricados para que se siga adelante con la economía de guerra. La economía de guerra es algo sustentado por las hegemonías, por los países, por las élites políticas y por muchos actores que terminan beneficiándose de ella. Pero a contrapelo de esto, Carmen, hay un ejemplo tan claro, así como que es tan difícil justamente reconvertir, ¿no?, esta economía de guerra a una economía de paz y de desarrollo. Hubo una experiencia maravillosa, muy fácil te la pongo.
tenemos un taller en donde participamos Mauricio y yo. Llega Patrick Magee, él es se hace una operación militar en Irlanda del Norte y él siembra la bomba que mata al padre de Joe Barry. Y de repente nos sentamos frente a Joe Barry y Patrick Magee y ellos están platicando su historia de reconciliación después de muchos años de conocerse. Ella convierte en misión de vida la muerte de su padre y ahora es una fundación, dan pláticas por todo el mundo y reconcilian desde las personas a palestinos e israelíes, en el conflicto de Ruanda, es decir, por todos lados del mundo dan pláticas para hacer eso. Y me parece que fue una experiencia que nos tocó el corazón y fue muy inspiradora porque se llevan ellos esta tarea de la persona como motor de cambio. Mauricio, sí. Mauricio, para cerrar. Sí, para cerrar, digo, aquí la parte que verdaderamente nos pone en shock es cuando Joe se presenta y dice: mi padre era un conservador inglés, un parlamentario conservador inglés, y murió en un atentado en los años 80, y en los años 70, y se para Patrick Magee y dice: yo maté al padre de Joe, que está sentada aquí al lado. Fuerte. O sea, imagínate qué fuerte. Claro que, dices, es un ejemplo muy particular y gente como ellos, pues no es fácil encontrar, etcétera. Pero en el momento en que empiezan a contar la cantidad de acciones y el impacto que han podido tener dos personas, primero en Inglaterra e Irlanda, posteriormente en otras partes del mundo, porque dicen, los conflictos no se limitan a mi país o a mi tierra, y viajan por África y viajan por Asia. Entonces un poco también eso te da, las respuestas están más cerca de uno que lo que uno cree. O sea, es muy difícil pensar en cambiar al mundo o en la paz mundial. Vamos empezando por la paz más cercanita. Pues ahí está Rina Musali y Mauricio Meshulam, esta experiencia que tuvieron al acudir a este encuentro de paz en Sarajevo 2014. Y bueno, desde luego todo lo que se puede decir, lo que está la humanidad obligada a discutir, a reflexionar, a pensar, a revisar después de 100 años de aquel conflicto que involucró pues al mundo, la Primera Guerra Mundial, al mundo entero, la Primera Guerra Mundial 100 años después. Gracias por contar lo que significó esa experiencia y las reflexiones obligadas en unas fechas como estas. Gracias, Mauricio. Gracias, Carmen. Y gracias por estar aquí, Rina, por estar en este programa compartiendo lo que sucedió en este 2014, en este encuentro de paz en Sarajevo. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y lo esperamos en la próxima.